el atributo que vamos a ver el día de hoy es la independencia de Dios. ¿Qué significa eso de la independencia de Dios? Bueno, Dios no nos necesita a nosotros ni al resto de la creación para nada. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. Miren cómo en la definición están las dos partes de la clase. La primera define el atributo. Dios no nos necesita a nosotros ni al resto de la creación para nada. Eso es lo que significa independencia. Hasta ahí va la definición. El resto es la salvedad. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. Porque es importante hablar esto. Y aquí es donde empezamos a ver cómo nos ha pasado factura una mala interpretación del carácter de Dios. Yo me acuerdo que viendo la película Furia de Titanes, no la nueva, no la que salió hace como 7, 8 años, no, la vieja. Furia de Titanes fue la primera película que yo me vi en cine juntamente con La Historia Sin Fin. Estoy hablándoles del 82 por allá, un cine yo chiquitico. Y en esa película yo veía cómo se debilitaba Zeus porque la gente no oraba por él. Y cuando la gente oraba por él, él se fortalecía. Pero cuando la gente no oraba y no acudía a él, él se debilitaba. Y de manera fácil, mis hermanos, yo llevé esa realidad de la película a mi realidad religiosa. Y yo por mucho tiempo, desde pequeñito, 6, 7 años en adelante, pensaba y percibía que Dios era débil porque yo no le oraba, porque yo no le prendía la velita, porque no estaba pendiente de él. Y esta postura se ha vuelto muy popular al interior de la iglesia. ¿En cuántos lugares enseñaron que Dios necesita de nuestra adoración? ¿En cuántos lugares han enseñado que Dios necesita de nuestras oraciones? Que Dios necesita de nuestra comunión. Bueno, mis hermanos, les tengo noticias. La Escritura nos habla de un atributo de Dios, de su independencia. Él tiene una existencia propia. Y esto se conoce teológicamente como la aceidad de Dios. Dios no necesita de su creación para existir. Porque de hecho, Dios existe antes de su creación. Él ha existido siempre y siempre existirá. Aceidad viene de las palabras AC, que quiere decir de sí mismo. No necesita de nada de la creación a fin de existir, ni por ninguna, ni para otra razón. La Biblia en varios lugares enseña que Dios no necesita de nada de la creación a fin de existir, ni para ninguna otra razón. Dios es absolutamente independiente y autosuficiente. De hecho, el apóstol Pablo lo proclama a los hombres de Atenas. Hechos capítulo 17 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara algo. Miren esto, como si necesitara algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Mis hermanos, las implicaciones de esto que acabo de leer es que Dios no necesita nada, absolutamente nada de los seres humanos. Dios le pregunta a Job, capítulo 41, verso 11, después de que Job le ha preguntado un poco de cosas, nosotros vemos que Job, sí es verdad, él no levantó despropósito en contra de Dios. Él pierde todo y él no blasfema en contra de Dios, pero todo el tiempo se la pasa preguntándole por qué me pasó esto. Y le hace muchas preguntas a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y saben qué es lo impresionante? Dios nunca le contesta. Esos porqués nunca se los contestó. Sí, sí dijo algo que quedó impresionado Job y dice que pone el dedo en su boca y calla y que sencillamente se admira, que de oídas lo ha oído, pero que ahora sus ojos lo ven. Maravilloso. Pero Dios nunca le respondió a las preguntas que le hizo Job. De hecho, él le hace contrapreguntas. Y una de esas contrapreguntas es esta. Job 41:11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío.
mis hermanos, una verdad que nunca debemos olvidar. Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe nada a nadie. Él es independiente, es suficiente. Esa es la verdad maravillosa de su aceidad. Ahora, de modo similar, leemos la palabra de Dios en el Salmo 50, del 10 al 12. Dice el salmista, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Hermanos, cuando yo leía estos textos, luego de haber pasado décadas creyendo que Dios me necesitaba, actué como Job, precisamente. Puse el dedo en mi boca, no quería levantarme del polvo y entendí que mi Redentor vive. Dios no nos creó porque se sintiera solo, porque estoy solito como el burro de Shrek. No. Tampoco nos creó porque tuviese una necesidad de tener comunión con otros seres. Él estaba aburrido de estar solo, porque les tengo noticias. Él no estaba solo. Si esto fuera cierto, significaría que Dios no es completamente independiente de la creación, sino que necesita de la creación para ser feliz. O sea, el Señor estaría atado a su creación. Y eso lo dejaría eso haría que perdiera su noción de creador. Hablando en términos filosóficos, el término creador y creación, o creador y criatura, obliga estos términos. El término creador está obligado a ser independiente a su creación. Pero también el término creación o criatura obliga a la criatura a depender de su creador. Mira, eso es tan interesante. Si Dios es creador, tiene que estar independiente de su creación. Y si nosotros somos criaturas de Dios, necesariamente dependemos de nuestro creador. Entonces esto es muy importante que no lo perdamos de vista. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Por qué leo este texto? Porque Dios nunca ha estado solo. Juan 17:24, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros vamos a ver una definición de la Trinidad cuando lleguemos a neumatología, cuando lleguemos a la doctrina del Espíritu Santo que se llama neumatología. Vamos a ver la persona del Espíritu Santo y vamos a ver qué es Dios. En esta materia, cuando veamos Cristología, que es la doctrina de Cristo, veremos que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y acá en esta materia, doctrina de Dios, veremos la Trinidad. Veremos este fenómeno maravilloso que es la Trinidad, este misterio maravilloso al interior de las Escrituras que es la Trinidad. Y veremos una definición, y es esta: Dios ha existido eternamente en tres personas. Cada una de ellas es Dios y solo hay un Dios. Esto es lo que define la Trinidad. Dios ha existido eternamente en tres personas. Cada una de ellas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es completamente Dios y solo existe un Dios. Una cosa maravillosa, un misterio maravilloso. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque el Señor, quedémonos con la primera de las tres definiciones de Trinidad. Dios ha existido eternamente en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han tenido una comunión eterna, una armonía maravillosa, un compañerismo perfecto. Entonces, este dichito de que Dios se sentía solito y por eso creó la creación es falso. Porque hay una comunión perfecta, una coinonía maravillosa entre las personas de la Trinidad. Estos pasajes indican, mis hermanos, explícitamente lo que podemos aprender en otras partes de la doctrina de la Trinidad. Es decir, que entre las personas de la Trinidad había amor perfecto, comunión y comunicación por toda la eternidad. El hecho de que Dios es tres personas y sin embargo un solo Dios, quiere decir que no había soledad o falta de comunicación personal en Dios antes de la creación. De hecho, el amor y la comunicación interpersonal y el compartir la gloria siempre ha sido y siempre será mucho más perfecto que cualquier comunión que nosotros como seres humanos finitos jamás tengamos con Dios. Alguien dice, no, es que Dios creó a los seres humanos porque Él
hasta ese momento no hablaba con nadie, no amaba a nadie y no podía tener una comunión perfecta con nadie, amistad con nadie porque estaba solito. Falso. Las tres personas de la Trinidad tienen comunicación, comunión perfecta, amor perfecto, compañerismo perfecto, comunicación perfecta, algo maravilloso. Una comunión, una comunicación, un amor tan perfecto como nunca nosotros tendremos con el Señor, ni aún en la gloria. ¿Por qué? Porque el Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito e infinitamente pueden hacerlo, mientras que nosotros somos seres finitos. Nuestra comunicación no tendrá el alcance que tienen las mismas personas de la Trinidad. Y como el segundo versículo que citamos también de Juan habla de la gloria que el Padre le dio al Hijo, debemos también darnos cuenta de que hay una gloria de un miembro de la Trinidad al otro que sobrepasa por mucho cualquier otorgamiento de gloria que jamás nosotros le podamos otorgar a un miembro de la Trinidad. Es una cosa impresionante esto, una cosa impresionante. Respecto a la existencia de Dios, en esta doctrina nos enseña lo siguiente, mis hermanos. Solo Dios existe en virtud de su propia naturaleza. Nunca fue creado y nunca empezó a existir. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Hay gente que piensa que cuando la Escritura dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, pensamos que es lo primero que creó el Señor fue la luz en el día 1. Mis hermanos, lo primero que el Señor creó, porque no había nada. De hecho, el término nada es una cosa tan compleja que ni se nos puede, ni siquiera lo podemos tener en la cabeza. Porque uno dice, imagínate la nada, y tú te imaginas algo blanco. Bueno, ya ese blanco es algo. O te imaginas algo negro. Bueno, ese negro ya es algo. Imaginar la nada es algo muy complicado, porque es imaginarse algo sin tiempo, sin espacio y sin materia. Es imposible imaginarse la nada. Cuando la Biblia habla, entonces tú dices, bueno, ¿ya qué vas con esto de que lo primero que creó Dios no fue la luz en el día primero? No, mis hermanos. Para que hubiese día primero y para que la luz pudiese existir, se necesitaba precisamente de esos tres elementos, de esas tres dimensiones: tiempo, espacio y materia. Y cuando el Señor dice, en el principio, Génesis 1:1, ahí es lo primero que se creó. Y se creó el tiempo. En el principio, antes del verso 1:1 de Génesis, no existía el tiempo. Porque Dios no está sujeto al tiempo. Dios creó al tiempo y el tiempo se sujeta a él. Por eso podemos hablar de que Dios ha existido siempre y siempre existirá. Hay gente que dice, no, eso no lo puedo entender. Alguien tuvo que crear a Dios. Bueno, si alguien creó a Dios, entonces Dios no sería creador, sino sería criatura. El creador no solamente es independiente de su creación, sino que el creador siempre ha tenido que existir. No tiene ni principio ni fin de días, porque el término tiempo es una dimensión que él crea para su creación, no para que él mismo pueda existir. Por eso se habla de que Dios siempre ha sido. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todas las cosas incluyen también el tiempo, el espacio y la materia. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto se ve en el hecho de que todas las cosas que existen fueron hechas por Él. Entonces, la existencia y carácter de Dios la determina Él mismo por sí solo y no depende de nadie ni de ninguna cosa, mis hermanos. El Salmo 92, que lo escribió Moisés precisamente nos dice que Dios existió antes de que hubiese creación alguna. Antes de que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, antes, cuando dice desde el siglo hasta el siglo, está hablando desde cuando empezó a haber tiempo, ya Dios existía. Antes de que existiera tiempo, Dios ya existía. La independencia entonces de Dios también se ve en la forma en que se designa a sí mismo. A mí me parece impresionante cómo el Señor se le presenta a Moisés en el Éxodo. Dice Éxodo 3,
14, yo soy el que soy. El ser de Dios siempre ha sido y siempre será exactamente lo que es. Cuando dice yo soy el que soy, es un presente continuo. Y a eso se refiere. El ser de Dios siempre ha sido y siempre será exactamente lo que es, mis hermanos. Todo lo demás se puede desaparecer, mis hermanos, en un instante. Él necesariamente existe para siempre. Sin la creación, Dios seguiría siendo infinitamente amor, infinitamente justo, infinitamente eterno, infinitamente todopoderoso. No es simplemente que Dios no necesite la creación. No es simplemente eso, mis hermanos. Dios no podría necesitar la creación para nada. En el momento que Él necesite la creación, Él sencillamente estaría evidenciando que no es el creador, sino parte de la creación. Dios necesariamente existe en una manera infinitamente entonces mejor y más excelente que la propia creación, que la propia creación. Bueno, entonces acá viene entonces una pregunta, ¿no? Si Dios no nos necesita para nada, porque Él es independiente a la creación, textos como los que hemos leído y otros textos donde dice que el Señor no necesita de nuestros sacrificios. De Él es la tierra, la plenitud del mundo y los que en Él habitan. Él no necesita nada. Pues declarábamos en la clase, Dios no es deudor de nadie. Entonces, como yo les dije que les iba a explicar el atributo, pero luego les iba a hablar de una salvedad para no darle una mala interpretación a lo que sabemos. Vendría muy bien hacer estas preguntas. Si Dios no nos necesita para nada, ¿tenemos alguna importancia para Él? ¿Hay alguna significación para nuestra existencia o para la existencia del resto de la creación? O sea, ¿la creación tiene un propósito? Sin embargo, nosotros y el resto de la creación, mis hermanos, la respuesta es esta. Podemos glorificarle y proporcionarle gozo. El hecho de que Él no dependa de nuestras oraciones, que no dependa de nuestra adoración, que no dependa de nuestro cuidado, no quiere decir que Él no se goce con las alabanzas de su pueblo. No quiere decir que Él no se goce y sienta bienestar al ver a un hijo suyo vivir en santidad. Ahí está el balance, mis hermanos, de la definición. Dios ha determinado que debemos ser significativos para Él. Tener claro esto, entonces nos guardaría de cualquier idea de que la independencia de Dios nos deja a nosotros sin significado. Alguien podría sacar de proporciones esto que hemos hablado de la independencia de Dios y decir, no, sencillamente nuestra vida es una tragedia. No tenemos un propósito en esta vida y decir eso, mis hermanos, es negar la misma escritura. Porque la palabra de Dios nos muestra en muchos lugares que el ser humano ha sido creado con un propósito. De hecho, la creación ha sido creada con un propósito. Dios hablando de los suyos, de todo lugar de la tierra, dice Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ser significativo para Dios es ser significativo en el mayor y más supremo sentido, mis hermanos. Dios no necesita nada de nadie, es verdad. Sin embargo, es un asombroso hecho de nuestra existencia que Él escoja, en su libre voluntad escoja, deleitarse en nosotros y permitirnos darle gozo a su corazón por nuestra regeneración. Esta es la base de la significación personal de la vida de todos los que pertenecen al pueblo de Dios, mis hermanos. Palabras más, palabras menos. Porque hay personas que tienen todo en el mundo y aún así se suicidan o hacen locuras porque tienen todo y no les basta, porque se han independizado de Dios. Y como criaturas nadie puede vivir de manera independiente de Dios. Pero por otro lado podemos ver al apóstol Pablo en una cárcel, encadenado, latigado, perseguido, con una pena de muerte, diciendo en Cristo estoy completo. Porque la plenitud del ser humano se encuentra en vivir para la gloria de Dios. Mis hermanos, claro que tenemos un propósito y un propósito maravilloso, y ese propósito es vivir para la gloria de Dios. Dios entonces decidió crearnos para que lo glorifiquemos. Dice Efesios 1 del 11 al 12. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido
predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Escuchaba que alguien decía alguna vez, un teólogo decía, seré plenamente feliz cuando viva para la gloria de Dios.